Bien, hermanos, seguimos con nuestra serie de sermones acerca del libro bíblico de Job. Si es la primera vez que estáis con nosotros, pues deciros que hemos estado durante todo este tiempo de pandemia, estábamos predicando sobre la carta a los romanos y ahora hicimos un parón y pasamos a predicar sobre el libro bíblico de Job, una visión muy panorámica. Y estamos casi concluyendo, hoy es el penúltimo sermón de esta serie. Y estaremos predicando, como bien dice la diapositiva, sobre solo 3 versículos. Job 42, versículos del 7 al 9. Y antes de empezar la predicación en sí misma, vamos a leer lo que nos dice precisamente Job, capítulo 42, el último capítulo de este libro. Job 42, versículos del 7 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Vamos a orar. Ante ti venimos, Padre, deseosos de recibir y escuchar tu santa palabra. Queremos ser iluminados, enseñados y transformados por ella. Queremos poder ver más allá de lo que leemos. Queremos captar el espíritu que hay detrás de estas palabras, ver su aplicación a nuestra vida, pero ver también cómo aplican a una gloria mayor, que es la del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, en ti queremos dejar este tiempo de predicación de la palabra, que tú guíes todo lo que yo vaya a presentar a mis hermanos, para que nada de lo que diga deforme tu imagen y tu evangelio, tu verdad y tu consejo, Señor, porque vengo de parte de ti, pero también estoy delante de ti. Así que sean deleitables a ti los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, y que esta iglesia sea fortalecida y robustecida en el Espíritu por medio de esta predicación sobre el libro de Job. Y llama a todos aquellos que están lejos, y llama a todos aquellos que siguen muertos en delitos y pecados. Vivifícales y llévales a los pies de la cruz, donde está nuestro intercesor y sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, para salvación de ellos y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vimos la semana pasada cómo Dios habló y pudimos contemplar un breve destello, un vislumbre de su gloria. Y también vimos cómo las palabras de Dios, del Hacedor, del Creador, del Todopoderoso, tuvieron un fuerte impacto en Job. ¿Recordáis cómo Job se arrepintió en polvo y ceniza? Se dio cuenta de que era un ignorante y que había hablado sin entendimiento y que tenía una visión muy limitada de Dios. Pero ahora él lo podía contemplar realmente tal y como era, en su gloria y esplendor. Y realmente es un momento álgido en el libro. Y como hemos dicho, Job seguía sin saber los motivos por los que había sufrido en ese momento. Y Job seguía igual de solo, desamparado, enfermo y desgraciado. Nada había cambiado, pero nada a nivel externo, pero sí en su corazón y en su mente. Su comprensión acerca de quién era Dios y de quién era él
un simple y vil ser humano, había cambiado radicalmente. Lo que vamos a tratar hoy en este sermón, a continuación de esto, es posiblemente una de las cosas, hay muchas, pero una de las cosas más chocantes de todo el libro de Job. Dios se vuelve en contra de Elifaz, Bildad y Zofar. Alguno diría, hombre, era de esperar, vaya banda. Pero lo curioso es que si haces una primera lectura de este libro, no puede dejar de sorprenderte, porque estos tres hombres habían defendido a Dios, habían defendido la justicia de Dios. Estos hombres no habían negado en absoluto su bondad, su sabiduría, su omnipotencia, ¿no? Se habían presentado allí como defensores suyos. O sea que lo que estamos viendo aquí es raro aparentemente. ¿Es posible que esto ocurra? ¿Es posible que aquellos que defienden a Dios finalmente sean condenados? Al fin y al cabo, esto es lo que hemos visto en estos 3 versículos. La pregunta sería, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué? Bueno, vemos las palabras del mismísimo Jehová a Elifaz, y se dirige a Elifaz porque posiblemente era el mayor de ellos. Este es el orden por edad en el que, o hay comentaristas que dicen que quizá era el más importante, el de mayor rango, ¿bien? Pero de alguna forma él era representante de los otros 2. Aparte, el discurso de los 3 era monolítico, estaban los 3 muy de acuerdo en todo. Entonces se dirige a Elifaz como representante de estos 3 y les dice, lo vemos en el versículo 7, tenéis vuestra Biblia abierta, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Si nos podíamos imaginar la semana pasada la sorpresa de Job al ver cómo Dios mismo le hablaba, imaginaos ahora la cara de Elifaz, la sorpresa de Elifaz, pero también la confusión. El mismísimo Creador, aquel a quien él había estado defendiendo junto con sus 2 amigos, le había estado defendiendo como justo, como bueno, que le habían intentado mostrarle a Job lo equivocado que estaba y lo pecador que era. Ahora Dios le dice que el que estaba equivocado era él. No, el que estabas equivocado eras tú y tus 3 amigos. Es más, hay algo que todavía sorprende, todavía más, pero eso lo veremos luego. Dice que a diferencia de ellos, el único que había hablado lo recto era Job. Cuando a los ojos de ellos 3, Elifaz, ¿sí?, Bildad, Zofar, Job estaba equivocadísimo. Job era un pecador irredento, por eso estaba sufriendo. Era alguien que estaba ocultando pecados terribles y por eso estaba siendo castigado. Estaba recibiendo su merecido. Y ahora Dios le dice, de eso nada. Él ha hablado rectamente, vosotros no. Y la verdad, hermanos, es que durante 9 capítulos, 9, Dios ha permitido hablar a estos 3 personajes. Les ha permitido dar su opinión y dar un montón de argumentos acerca de por qué ellos creían que efectivamente Job se merecía lo que le pasaba. Creo que en ningún lugar de la Biblia se le deja tanto espacio a 3 personas tan engreídas para decir cosas que están equivocadas acerca de alguien. Es un privilegio inédito que tuvieron estos 3 individuos. Y ahora Dios, que les ha permitido hablar y hablar, les dice, no tenéis razón. Job ha hablado lo recto. Y Dios hace esto, además, si os habéis fijado, sin prolegómenos, de forma directa y brusca. Directamente se dirige a él, sin ningún preámbulo, sin ninguna palabra suave, sin ningún atenuante. Y es chocante porque una cosa es cierta, y creo que aquí estaremos todos de acuerdo, estos 3 hombres no querían afrentar a Dios, pero estos 3 hombres tampoco tenían malas intenciones hacia Job. ¿Entendemos esto? Ellos no tenían malas intenciones hacia Job. Querían que Job se arrepintiera, que confesara, que diera gloria a Dios, pero no querían destruir a Job.
lo estaban haciendo, le estaban minando moralmente. Y lo vamos viendo a lo largo del libro como Job cada vez está desvariando cada vez más. Pero no querían hacerle daño. Le juzgaron mal, pero no querían hacerle ningún mal. ¿Sí? El Señor podría haberles dicho, oye, mirad, agradezco que me defendáis, agradezco que defendáis mi justicia, pero lo habéis hecho de manera equivocada. Y habéis causado mucho daño emocional a Job. Pedirle disculpas. ¿No? Estáis equivocados. Pedirle disculpas. Pero el juicio de Dios es mucho más duro. Es que Dios quiere destruirlos. Dios quiere destruirlos. ¿Por qué? Si sus motivos habían sido honorables. Habían dicho muchas cosas buenas. Habían dicho muchas cosas ciertas acerca de Dios. No acerca de la situación de Job, pero sí que habían hablado el bien acerca de Dios. Su deseo no era mentir acerca de quién era Dios. No querían vilipendiar la justicia divina. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué viene ahora esto? Pues a lo que viene, hermanos, es que Dios no se veía reflejado en la imagen que estos tres hombres estaban presentando de Él. Ahora está muy de moda esa frase. No me representan, no me representas, contra gobiernos o contra quien sea. Bueno, de alguna forma Dios está diciendo, no, yo no soy así. Yo no soy así. Ahora me diréis, pero ¿no me estás diciendo, Javier, que está diciendo palabras verdaderas estos hombres? Y es cierto, las han dicho. Ahora ahondaremos en esta situación, en lo que quiere realmente decir Dios, en este juicio. Pero antes me gustaría parar y decir, hermanos, que cuando estamos hablando con alguien que está en una situación difícil o que ha sufrido una desgracia, tenemos que ser muy cuidadosos. Esto es de las primeras cosas que aprendemos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque muchos se precipitan enseguida a explicar por qué Dios permite aquello o envía lo otro. O otros incluso se apresuran a decir, no, Dios no puede estar en medio de esta situación. Dios no es de esta manera. Esto es fruto de las circunstancias, que has tenido mala suerte, chico, o que eres un gafe, es que todo te pasa a ti, o es que algo malo estarás haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado de los dos extremos, porque Dios escucha todo lo que decimos acerca de Él. Dios nos oye, especialmente cuando estamos hablando a otros, y muy especialmente a otros que son hijos suyos, de su persona, de sus atributos, de su propósito, de su voluntad, del papel que tiene Dios en el sufrimiento de este mundo. Es más, del papel que tiene Dios en el sufrimiento de sus hijos. Y creo que en esta etapa de pandemia hemos visto de todo. Las redes sociales son un coladero de auténticas barbaridades. Y creo que a todos se nos puede haber calentado la tecla en medio de la pandemia. Entendemos esto, ¿no? No la lengua, la tecla, el dedo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, especialmente aquellos que decimos conocer a Dios. Especialmente aquellos que decimos que somos sus adoradores. No podemos decir lo primero que nos venga. No podemos hablar a la gente en base a nuestros prejuicios o ideas preconcebidas. Tengamos mucho cuidado de no acabar hablando de los misterios, porque son misterios, y de las obras secretas de Dios en base a nuestra percepción humana de las cosas. Aún utilizando la Biblia. Porque este era uno de los problemas de estos tres hombres. Habían dicho cosas verdaderas acerca de Dios. De hecho, el apóstol Pablo utiliza palabras de vildad en la primera a los Corintios para apoyar un argumento. Dios prende a los sabios en su propia astucia. No estaban diciendo despropósitos. No. Pero no estaban presentando una imagen correcta de Dios.
Ante el dolor, hermanos, muchas veces lo mejor es callar y escuchar primero. Callar y escuchar. Y cuando sea el momento apropiado, aconsejar, consolar, pero con humildad y prudencia. No como si supiéramos perfectamente lo que Dios piensa o hace en la situación particular de alguien. Tengamos muchísimo cuidado, seamos humildes, seamos prudentes, porque si no, podemos acabar presentando una caricatura de Dios. ¿Sabes lo que es una caricatura, no? Reconocemos al personaje, sí, es él, pero ¿en qué se caracterizan, con perdón, las caricaturas? Es una redundancia un poco. Por la deformación de determinados atributos. O una nariz muy grande, una boca muy grande, los dientes, los ojos muy pequeños, las orejas, ¿sí? Se destacan cosas, rasgos de la persona y se exageran y se sobredimensionan, porque así nos da la sensación de que es más grotesco o más cómico. ¿Bien? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque lo que hicieron Elifaz, Bildad y Zofar fue presentar una caricatura de Dios. Se reconocía a Dios en lo que decían, pero no estaban presentando la verdadera imagen de quién es Dios interiormente, personalmente, y de cómo trata a sus criaturas. Y ahora hay algo quizá todavía más impactante o chocante para Elifaz, y quizá para nosotros, no sé, en las palabras condenatorias de Dios. Fijaos lo que dice. En los versículos 7 y 8 dice dos veces la misma cosa el Señor acerca de Job. Dice que ellos no habían hablado lo recto, pero Job sí. No habéis hablado lo recto como mi siervo Job. Y ahora yo digo, ¿y cuándo habló Job lo recto acerca de Dios? Quizás estaba refiriendo a las palabras de arrepentimiento que vemos en los versículos del 2 al 6. Yo lo dudo, porque lo que está haciendo el Señor precisamente es contrastar las palabras de Job o los discursos de Job con los discursos de estos tres hombres. Está estableciendo una comparativa. Así que Dios se está refiriendo a la conversación general que forma parte del núcleo, del cuerpo de este libro bíblico. Esa especie de discursos en el que uno se contesta, otro se responde. Y, de nuevo, es chocante porque no había dicho el Señor en el capítulo 38, versículo 2 de este libro, no hace falta que lo busquéis. Dios le había dicho a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿No parece una contradicción que ahora diga que ha hablado lo recto? ¿Pero no es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está diciendo, pocas palabras, no tienes ni idea de lo que dices. Lo que estás diciendo no tiene nada que ver con la realidad. Y ahora dice que él ha hablado lo recto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, Elifaz, Bildad y Zofar y Job, y podríamos añadir a Eliú, aunque Eliú no está metido en esta situación, sale de rositas. Ya os dije cuando predicamos acerca de Eliú que es un personaje muy extraño porque no recibe juicio y habla, vaya si habla, 3 capítulos dedicados al solito. Pero centrándonos en los 4 que nos interesan, que son los que están englobados en estos 3 versículos que leemos hoy. Los 4, creían en Dios, creían en su soberanía sobre todas las cosas, creían en su justicia, creían en su omnipotencia, creían que Dios era sabio. Sin embargo, había algo que no tenían igual, y era su entendimiento acerca de cómo Dios trata a sus hijos. No entendían igual la relación que tiene Dios con sus criaturas. Los 3 amigos
Hablaban de Dios como una especie de idea, como una especie de concepto teológico, que además encajaba con sus propias convicciones y prejuicios. Hablaban acerca de Dios, pero nunca hablaron de su relación con Dios. ¿Os habéis dado cuenta que todos están dando consejos y discursos y descripciones altamente teológicas acerca de cómo Dios hace, cómo Dios piensa, cómo Dios obra, cómo Dios recompensa a los demás, pero nunca hablan de su Dios? Nunca conversan con Él. Nunca se dirigen a Él directamente. Sabían mucho de Dios, pero experimentaban muy poco o nada acerca de Dios. Sin embargo, Job hablaba desde la perspectiva de su relación con Dios. Mientras él conversaba con sus amigos, se dirigía a Dios. ¿Os habéis dado cuenta de este matiz? Decía cosas como lo vemos varias veces, en el capítulo 7. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Capítulo 10. No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Capítulo 13. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como enemigo? ¿Veis? Hay una relación. Para él Dios es real. El Dios que le está, según él, machacando, destruyendo, humillando, castigando injustamente, es su Dios. Es aquel a quien él se puede dirigir. Y sí, es verdad, Job pronunció palabras descuidadas, muy atrevidas, muy apresuradas, pero siempre se mantuvo cerca del Dios vivo. Siempre. Nunca maldijo a Dios, que era lo que Satanás perseguía. Y aunque no entendía a Dios, no presentó una versión adaptada a sus ideas preconcebidas acerca de quién era. Se dirigió a él con sus dudas, se dirigió a él con sus quejas, se dirigió a él con sus reproches, se dirigió a él con su propia justicia. Pero siempre se entregó en sus brazos. Siempre terminaba sus intervenciones reconociendo que estaba en sus manos, que Dios podía disponer de él lo que quisiera. Se abandonaba a su Dios, porque sabía que Dios era el soberano de todas las cosas. No discutía la soberanía de Dios sobre sus problemas y desgracias. Los otros tres amigos sí. Dios estaba detrás de la situación como un castigador, pero el responsable de todo aquello era Job, que no se estaba portando bien, no estaba haciendo lo que debía. O sea que en este sentido, Job habló lo recto. En este sentido, Job habló verdad porque su corazón era puro, su corazón era sincero para con Dios, era abierto, había intimidad con Él. Por eso Dios puede decir que Job ha hablado lo recto. Hermanos, tomemos esto siempre muy en cuenta. No fabriquemos una imagen de Dios conforme a nuestro sentido de la justicia. Y mucho menos juzguemos a los demás en base a nuestro limitado entendimiento de los designios de Dios. Ni siquiera juzguemos nuestras acciones en base a lo que nosotros creemos que Dios quiere para nosotros. ¿Me explico aquí? Porque muchas veces somos o muy permisivos en nuestra vida pensando que Dios respalda aquello que hacemos, y otras veces somos totalmente autodestructivos pensando que Dios permanentemente está castigándonos. Hermanos, no sabemos por qué ocurren muchas cosas. Sabemos que hay una relación entre la causa y el efecto. La palabra de Dios nos dice que si nosotros seguimos los mandamientos del Señor,
tendremos bendiciones. Eso sería una vida en base a la lectura del libro de Proverbios. Si haces lo bueno te irá bien, si haces lo malo te irá mal. Pero la realidad es que luego viene el libro del Eclesiastés, que nos dice que estamos permanentemente como en una neblina, que la vida es incierta, que no hay seguridades. Y luego rematamos con el libro de Job, que nos dice que el sufrimiento, en última instancia, el sufrimiento y todo lo que ocurre es un misterio. Así que, sí, hay muchas preguntas que no tienen respuesta, en este libro y fuera de este libro, y en nuestra vida, por supuesto. Pero hacemos muy mal en darles respuesta en base a nuestro propio criterio. Y también haremos muy mal en andar buscando explicaciones insistentemente, persiguiendo a otros para que nos aclaren por qué las cosas son así, y presionándoles para que nos den una explicación. ¿Por qué me ha tenido que pasar esto? ¿Por qué sufro tanto? Explícame, hermano, aclárame. Cuando la mayoría de las veces solo podemos decir, no lo sé, pero Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es sabio. No olvidemos nunca que, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Cuando hay situaciones y preguntas recurrentes en tu vida, en la mía, que no tienen respuesta, muchas veces es mejor callar y confiar en el amor, en la sabiduría y la justicia de Dios. Y dejar esas cosas ahí, en vez de tratar de responder esas cosas a toda costa, a cualquier precio, con ideas propias o con ideas ajenas que hemos leído en algún sitio, basadas en humana sabiduría. Sí, vale, es verdad, Job, y lo hemos estado viendo, se pasó más de una vez de la raya, más de una vez, eso está claro, pero no se encerró en sus propias ideas acerca de Dios. Se acercó peligrosamente al precipicio de la justicia propia, pero nunca dejó su fe en Dios. Dios estuvo siempre a su lado y así lo sentía, por eso le hablaba. Y esto fue lo que le mantuvo cerca de él. La fe en él. Como dice el comentarista C. Vigil, y cito textualmente, es preferible tropezar de forma adecuada, como Job, que marchar con atrevimiento en una dirección elegida por uno mismo, como sus amigos, porque quien resbala con todos sus problemas en el camino de la fe, no está perdido, sino que será recogido por Dios. Y hasta este momento en el que Dios les condena, estos tres individuos, Elifaz, Bildad, Zofar, estos tres amigos estaban convencidos de lo correcto de sus argumentos. Tiene que intervenir Dios para que se callen, para que paren, para que recapaciten. Es más, estos tres individuos estaban frustradísimos, estaban muy enfadados con Job, porque no reconocía que ellos tenían razón. Es que este hombre sigue empecinándose en que es inocente, pero ¿no ves que Dios te está descargando toda su ira, te está maldiciendo? Hombre, por favor, reconoce tus faltas. Incluso Eliú, que había hablado acerca de la mediación de Dios para redimir a Job, nada, ellos seguían en sus 13, y esto es muy habitual. Las personas que están equivocadas normalmente son muy difíciles de mover de sus posiciones. Nadie las mueve de ahí. Nadie. Cuando Job les hacía ver a estos tres lo errado de sus acusaciones, se revolvían con irritación y daban un paso más, hincando un poco más el cuchillo en la carne dolorida de Job. Por eso la ira de Dios cae sobre ellos
de esta forma tan radical, sino la ira, la amenaza del castigo bajo la ira de Dios cae sobre ellos. La gravedad de la situación queda evidenciada por el gran sacrificio que Dios demanda. Fijaos, versículo 8. Dios les dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto para vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. 7 becerros, 7 carneros, 14 animales. El 7 en las Escrituras es símbolo de lo perfecto. El 2 suele ser, junto con el 3, un número que sirve para reforzar una idea. Algo que nos ayudará a entender esto son los 2 o 3 testigos que son necesarios para que una acusación tenga validez conforme a la ley de Moisés. Y lo mismo vale para la Iglesia del Señor, por cierto. Así que este sacrificio tan bestia, tan perfecto, evidencia lo perfecto o lo perfectamente equivocados que estaban estos hombres. Un sacrificio perfecto para un error, para un pecado perfecto. Porque estos hombres en última instancia no habían pecado tanto contra Job como contra Dios, presentando una caricatura de cómo era él. Dios está dejando muy claro a Elifaz, a Bildad y a Zofar lo grave que es deformar su imagen. Hay mucho en juego, y en especial cuando quien deforma la imagen de Dios son personas que se supone que tienen conocimiento de Él y de su palabra. Porque lo que están haciendo estas personas es construir un ídolo. Algo que se dice que es Dios, pero que no es. Y la imagen de Dios que estos hombres estaban presentando era la de un Dios rencoroso, colérico, vengativo, retorcido y sádico. Y ese no es nuestro Dios. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo la gloria, la personalidad, el carácter y los atributos de Dios tal como la palabra de Dios nos muestra que Dios es. Esa es tu responsabilidad y la mía. Y lo hacemos como iglesia y lo hacemos individualmente. Si nuestra conducta en el mundo y en la iglesia se aleja de cómo es verdaderamente Dios, si el mensaje de salvación del Evangelio lo deformamos en base a nuestros prejuicios, en base a nuestras preferencias, en base a nuestro legalismo, estamos presentando en ambos casos una falsa caricatura de quién es Dios, de su carácter, de su personalidad. Lo que está en juego es muchísimo. Hoy en día hay cristianos que solo saben presentar sus convicciones cristianas en base a cuestionar la ideología de género, en base a estar permanentemente atacando lo que hace este gobierno o aquel, en base a estar luchando constantemente contra el aborto. Y hermanos, no estamos a favor de la ideología de género, ni estamos a favor, evidentemente, del aborto. Pero si tu bandera, si todo lo que manifiestas al mundo solamente es eso, la gente se está llevando una idea muy equivocada de quiénes son los cristianos. Una banda de activistas sociales contumaces y fanáticos y machacones. Y lo haremos. Y no estaremos de acuerdo con la ideología de género. Y por supuesto, no estaremos de acuerdo
tampoco, en absoluto, con el aborto. Pero eso no es lo único que presentamos al mundo acerca de Dios, ¿o sí? ¿Somos conocidos por ser esos que están en las redes sociales todo el día hablando de lo mismo? ¿De estos temas controversiales a nivel social? ¿Qué imagen de Dios se van a llevar las personas? Nosotros no estamos llamados a moralizar al mundo, estamos llamados a evangelizar al mundo, a llevar un mensaje de salvación que hará que las personas, por sí mismas, cambien en base a la gracia de Dios obrando sobre ellos. Si nos volvemos activistas sociales, activistas políticos, estamos deformando la imagen de Dios en medio de este mundo. Porque sí, para Dios son importantes estas cosas, y habla muy claramente acerca de ellas en la palabra. Y cuando no somos más que personas que luchamos por la justicia social, de nuevo, el primero que habla de justicia social en las Escrituras es Dios. Pero de nuevo no estamos llamados a moralizar al mundo, ni a solucionar por medio de la acción política o la sociedad civil el mundo. Nosotros modificamos el mundo por medio, Dios modifica el mundo, modifica y redime a la sociedad en base a nuestra predicación fiel y valerosa y permanente del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Por qué te conocen más en el vecindario? ¿Por qué te conocen más? ¿Por tu filiación ideológica y política? ¿O nacional? ¿O por tu filiación a Cristo y a su Evangelio y a su Iglesia? Tengamos cuidado porque podemos presentar una imagen de Dios distorsionada, deformada. Está muchísimo en juego. No podemos presentar falsificaciones de la imagen de Dios, como hicieron estos individuos. Y aquellos que estamos en la Iglesia, como pastores, tenemos todavía otra responsabilidad mayor en cuanto a las almas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, que no son nuestras, son del Señor. Tenemos que reflejar con nuestra vida debidamente los atributos de Dios como ejemplo a los demás miembros de la Iglesia. Pero también tenemos que aconsejar, consolar, exhortar o amonestar conforme a quién es de verdad Dios, no conforme a nuestras fobias o a nuestras manías o a nuestras preferencias o a nuestra tradición denominacional o a lo que nos gusta que se haga o se deje de hacer, sino conforme a lo que dicen las Escrituras y no conforme a nuestros prejuicios. Que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es justo y paciente, pero que también es un fuego consumidor. Se trata de la salud de las ovejas de Cristo. De nuevo, hay muchísimo en juego. Y aquellos que pastoreamos o enseñamos a la Iglesia o lideramos de alguna manera las congregaciones, esta o cualquier otra, debemos de presentar a Dios como quien verdaderamente es, o no como quien nosotros queremos que sea, para que las cosas en la Iglesia se hagan como a nosotros nos gustaría. Y lo mismo vale para todos los miembros de las iglesias. Debemos cuidarnos, debemos amarnos, debemos exhortarnos los unos a los otros, pero nunca, nunca antepongamos nuestras opiniones y las presentemos como aquello que Dios quiere. A veces con la frasecita aquella del Señor ha puesto en mi corazón que te diga esto, cuando en realidad lo que quieres es soltarle un palo al hermano. O no, consolarle, pero de una forma equivocada, presentando una visión de Dios falsa. Todo lo que exceda de la palabra de Dios, o como dice Isaías, a la ley y al testimonio, todo lo que exceda de esto es deformar su carácter, es un pecado.
Y esto es lo que habían hecho estos tres individuos, deformar quién era Dios. Pero aún hay más. El Señor no ha terminado con estos tres hombres. Les dice ahora, versículo 8, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Y esto no era poca cosa, porque tenían que pedirle a Job que él orara por ellos, lo cual implicaba confesar que lo que habían hecho y habían dicho era erróneo y arrepentirse y pedirle perdón. Tragarse el orgullo y pedirle perdón a Job para que él orara por ellos. Y evidentemente así lo hicieron. Vemos versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y esto implica que Job les perdonó, porque si no la oración de Job no habría sido bien recibida. La intercesión ante el Señor de parte de Job, si Job no les hubiera perdonado de corazón, no habría sido bien recibida. Y Jehová aceptó la oración de Job, como hemos visto, y los amigos no fueron castigados. Y esto es un triunfo, hermanos, de la gracia de Dios. Rindieron su lógica humana, sus prejuicios, su falsa teología acerca de quién era Dios y todas las cosas que habían dicho y que habían ofendido al mismísimo Dios, y por medio del sacrificio y la oración intercesora, Dios quitó su ira de sobre ellos, quitó su condenación sobre ellos y los recibió. Y aquí tenemos a Job, hermanos. Me gustaría que viéramos esta imagen, por favor. Pensemos. A Job, en medio de la sangre de ese gran sacrificio. Un sacrificio ardiente. Job intercediendo en oración por sus amigos. Sus amigos que se habían portado como enemigos. Un lugar horrible de fuego, sangre, arrepentimiento, y ahí en medio la oración intercesora de Job, y Dios quita la ira de sobre ellos, una situación dramática, y Job estando todavía enfermo, afligido y desgraciado. Creo que la imagen es demasiado obvia como para no darnos cuenta a qué está apuntando todo esto. No lo podemos pasar por alto, ¿verdad? Está apuntando, es un glorioso anticipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su glorioso sacrificio en la cruz del Calvario, bajo la ira de Dios, derramando hasta la última gota de su sangre a favor de todos nosotros, quienes éramos sus enemigos, pero que por medio de eso, por medio de su sacrificio y su obra intercesora, somos perdonados y podemos ser llamados sus amigos. Ahora la relación con Dios es la debida, ahora la relación con Dios es la perfecta. Dios ha hecho las paces con nosotros porque hemos reconocido, hemos confesado que nosotros estábamos equivocados, que somos hombres y mujeres inmundo de labios y que Cristo es aquel que habla siempre lo recto. Cristo es aquel que siempre dice la verdad. Reconocemos que estábamos llenos de prejuicios acerca de Dios. Reconocemos que estábamos llenos de falsa teología propia acerca de Dios. Y en medio de este arrepentimiento ponemos fe en que Cristo intercederá por nosotros, por el sacrificio y por su oración, y seremos salvos. Y que ahora somos hijos de Dios. Otra vez, amigos de Dios, amados por Dios, perdonados por Dios. Este es el sacrificio y la intercesión del Job mayor. Hay un Job mayor que el que vemos en estas páginas,
y este es el Señor Jesucristo. Y aún así, como dice Isaías, Él estaba afligido, enfermo y desgraciado, y le tuvimos como por nada. Pero aún así Él llevó todas nuestras transgresiones, intercedió ante el Padre y nos perdonó. Pero para eso había que darse cuenta de quién era Dios y de quiénes éramos nosotros. De lo pecadores que éramos y confesarlo y reconocerlo. Qué hermoso anticipo del Evangelio vemos en este libro, posiblemente el libro o de los libros más antiguos de las Escrituras. Redención e intercesión. Y esto ha tenido lugar en todos y cada uno de nosotros, si estamos en Cristo. Y precisamente por eso, porque ha tenido lugar en nosotros esto a través de Cristo, el Job mayor, no deformemos más la imagen de Dios, porque ya conocemos cuál es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Si alguna vez tenemos dudas acerca de cómo es Dios, miremos a nuestro sacrificio perfecto. Miremos a nuestro intercesor perfecto. Miremos a aquel que habló siempre lo recto, aquel que hizo siempre lo recto y que con cuya rectitud y justicia nos podemos vestir y refugiar. Porque quien le ha visto a Él, ha visto al Padre también. Él es la imagen de Dios. Nunca lo olvidemos. Si tenemos dudas, si no sabemos cómo explicar el misterio del sufrimiento, vayamos a Cristo, quien no abrió su boca en medio de ese gran misterio y como oveja fue llevado al matadero a favor tuyo y a favor mío en la cruz del Calvario. Él, la verdadera imagen de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, queremos presentarnos delante de ti, sabiendo que tú haces posible que ahora nos dirijamos ante tu trono y que estemos ante tu presencia, que tú lo has permitido solamente y gracias al sacrificio expiatorio de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intercesor delante de ti. Te damos gracias y te rogamos que nos perdones por todas las veces que no presentamos debidamente tu imagen y tu gloria a este mundo, como iglesia o como individuos, en nuestras familias, como esposos o esposas, como hijos e hijas, como padres y madres, como hermanos en Cristo, como trabajadores, como estudiantes, como vecinos, como pastores y maestros. Perdónanos y permítenos acudir a ti, Señor, en busca de tu gracia, en busca de tu perdón, que solo lo podemos hallar en Cristo, un sacrificio dado una sola vez a favor nuestro, pero cuyo valor es permanente y eterno. A Él acudimos, Señor, y te ruego que todos aquellos que hoy están aquí sin ti, que reciban este Evangelio, que reciban la intercesión de Cristo, su sacrificio y su justicia, y puedan ser salvos, y de ser enemigos pasar a ser amigos. Te rogamos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén.